Hola, buenas tardes. Soy Gala Gutiérrez, soy médico endocrino en el Hospital de Cabueñes y a continuación les voy a hablar del manejo de las descargas digitales en diabetes, sobre todo con la plataforma del DESCOM de la empresa de Novalab y utilizaremos las descargas del DESCOM G6. Entonces, nosotros en el vídeo anterior les explicamos cómo registrarse en la plataforma de DESCOM y cómo registrarse en la plataforma de Clarity y cómo compartir los datos con tu médico. Y a continuación vamos a explicar cómo interpretar la descarga de los datos. Pues el médico se mete en descom.clarity.eu, busca al paciente, lo selecciona y de esta forma puede ver sus informes que los puede guardar e imprimir, convertir en PDF o los puede ver de forma interactiva. Cuando nos metemos a verlos de forma interactiva, lo primero que vemos es la pantalla que vemos actualmente. Y lo más importante es que antes de ver los informes nos metamos en la parte de rangos de glucosa del paciente. Para ver los rangos objetivos y establecerlos para ver que este paciente tenga unos rangos objetivos dentro de lo establecido. Entonces determinaremos lo que se considera día y lo que se considera noche. El día es pues al paciente a la hora que se despierta y la noche pondremos la hora en función de la hora que se acuesta y estableceremos los límites de lo que se considera glucemia alta y glucemia baja, ¿vale? Los rangos objetivos son entre 70 y 180, muy alto lo vamos a considerar 250 y muy bajo 54. Pero es verdad que dependiendo del tipo de diabético que seas, ya seas lo que llamamos un diabético por una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional, estos rangos objetivos van a ser distintos. Si es una diabetes en el embarazo, los rangos van a ser entre 63 y 140. Y si consideraremos hipoglucemia en vez de en 70 en los diabéticos tipo 1 y tipo 2, 63. Y hiperglucemia en la diabetes la consideraremos con cifras por encima de 140. Así como en los diabéticos tipo 1 y tipo 2, la hiperglucemia la vamos a considerar por encima de 180 y glucemias muy altas por encima de 250. Entonces, en la pantalla de resumen vamos a elegir los días que queremos ver las descargas de monitorización. Lo que se han visto en los estudios es que si es un paciente muy estable, con 14 días se correlaciona muy bien con los datos de hemoglobina glicosilada y los datos objetivos y reales de ese paciente, pero si es un paciente muy variable y con muchas hipoglucemias, pues lo ideal sería poner más días, poner en torno a 4 o 6 semanas que se correlacionarán mejor con los datos reales de este paciente. Entonces, en la pantalla de resumen vemos lo que es el promedio de la glucemia que tiene este paciente durante el día, la desviación estándar, que yo como trico lo que hago es multiplicar la desviación estándar por 3 y ver si está por encima o por debajo del medio de glucosa. Si está por debajo, considero que esa desviación estándar es buena. Cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la variabilidad de este paciente. Y también te da la información de la hemoglobina glicosilada estimada. La hemoglobina glicosilada estimada no es un valor real, no es el valor que vemos en los análisis del paciente, pero se correlaciona muy bien. Si la monitorización continua de glucosa es más de un 70% del tiempo, pues va a correlacionar muy bien con la glicada que te va a dar el médico en la consulta. Y después la parte que vamos a hablar más después, que es lo más importante, que es lo que se considera el tiempo en rango. El tiempo que estamos dentro de esos valores objetivos que hemos preestablecido antes. La plataforma de DESCOM da unos valores muy buenos, que son los patrones en los cuales el paciente tiene una cierta tendencia. Entonces, es información muy valiosa y nos da el mejor día de glucosa de este paciente, es decir, el día en el cual ha estado mayor tiempo en rango, y de forma que el paciente puede darse cuenta de qué día ha sido y copiar para la posteridad esas conductas, ¿no? Respecto a si ese día ha hecho ejercicio, cuántas horas, cómo ha sido, qué raciones de hidratos. Y también la plataforma lo que te da es información sobre los patrones de hiperglucemia o de hipoglucemia que tengas, tanto diurnos como nocturnos. Entonces, al hacer un registro de varios días con la misma tendencia y la misma conducta de las glucemias, el paciente puede aprender de ello e intentar corregirlo, y es un valor y es unas determinaciones muy valiosas también para el clínico, que va a poder ver en qué horario esa glucemia se puede mejorar y cómo se puede hacer ajustes en la insulina lenta, en la insulina rápida o incluso en las raciones de hidratos de cara a ayudar al paciente a tener un mejor control. También en los informes que podemos ver te hacen un gráfico
lo que llaman la parte de tendencias. Entonces, son unas barras que en la línea media se ve la glucemia promedio y las barras naranjas van a ser las glucemias que van a estar por encima del rango objetivo y las barras rojas serían las que el paciente ha estado por debajo del rango objetivo. Cuanto más oscuras, es decir, el naranja oscuro, quiere decir que el paciente ha pasado más tiempo y con más intensidad y más frecuentemente que las que son significativas respecto a las barras en amarillo más claro o naranja más claro. Entonces, también se puede registrar en esas tendencias el tipo de eventos y de días y lo que tú quieras ver. Entonces, por ejemplo, en los días puedes elegir entre semana y no seleccionar los fines de semana porque tu patrón del día a día sea muy distinto del fin de semana que entre semana. O, por ejemplo, puedes elegir los horarios del día de la mañana o de la noche y de esta forma ver tendencias de glucemia de cierto tiempo. Entonces, lo importante es, por ejemplo, da mucha información ver los eventos. Cuando tú no tienes, como este paciente que vemos arriba, glucemias bajas, no te va a dejar poner niveles bajos y darle a aplicar, porque no tienes ningún dato del paciente. Y, sin embargo, este paciente sí tiene niveles altos, por lo que nos va a dejar elegir el evento y darle, por supuesto, a aplicar para que se vean las gráficas. Y el Dexcom tiene una parte muy buena, que es que te da las informaciones de los eventos de rebote. Es decir, niveles bajos de rebote, es decir, cuando el paciente está muy alto, se sobrecorrige con insulina y da a posterior unos niveles muy bajos para explicarle al paciente que tiene que corregir esa conducta y que no puede sobrecorregirse con esas dosis de insulina, y también te da información sobre los rebotes altos, es decir, cuando el paciente está en hipoglucemia y después remonta la hipoglucemia con mucho hidrato de carbono y hace una hiperglucemia posterior, pues para ayudarle al paciente e informarle, instruirle en corregir esos rebotes. También te da unas gráficas de superposición, que son gráficas en el que se va acumulando los días y ves un poquitín las tendencias diarias, y luego las gráficas del día, en el día en el que se va a ver específicamente el ejercicio físico, la dosis de insulina. Por ejemplo, este paciente a las 12 de la noche se puso la insulina lenta, se corrigió porque estaba hiperglucémico a las 2 de la mañana con una unidad, a las 4 de la mañana se puso media unidad, y todos estos datos puedes ir viéndolos en el registro del día a día. Además, esta plataforma te permite dar información sobre comparar gráficos, tanto en forma de monitorización continua de glucosa como en gráfico en verde en determinación del TIR. Entonces, cuando comparas las fechas, pues puedes hacerlo para comparar tus datos de glucemia respecto a tus datos de hace un año, o antes o después de haber hecho un cambio en una de dosis de insulina, etcétera. Entonces, es una información muy valiosa para el clínico y para el paciente. Y también hay una parte que es muy buena, que es la que te proporciona la estadística, ya sea por días, en la que tú ves tu comportamiento el lunes, el martes, el miércoles, y ves el tiempo que has estado dentro de rango, lo que llamamos en glucemias entre 70 y 180, y lo vas a ver en verde, y vas a ver los datos de cuando has estado alto en naranja o en rojo, o cuando has estado bajo en rosa o en rojo fuerte. Entonces, esto lo puedes ver por días o por horas. Considero que es más valioso verlo por horas porque te ayuda a establecer y hacer ajustes más precisos. Lo que se ha establecido y lo que se cree es que el tiempo en rango, o sea, el tiempo que tú estás el porcentaje del tiempo que estás en verde, se correlaciona muy bien con el desarrollo de disminuir los eventos clínicos. Si tú subes un 5% el tiempo que estás en rango, esto es clínicamente significativo, y esto es muy importante para explicarle al paciente y explicarle de forma precisa que si eres un diabético tipo 1 y tipo 2, pues tendrías que estar, lo ideal es que estuvieras un 70% del tiempo en rango, y si eres un paciente de tipo 1 tipo 2 de edad avanzada o de alto riesgo, es decir, que tienes riesgo de hipoglucemias severas, pues con un 50% del tiempo que tú estés en ese rango objetivo es suficiente. Sin embargo, con las gestantes, como hemos comentado antes, vamos a ser más exigentes y vamos a pedirles que estén con un tiempo en rango mayor de un 70% y el menor tiempo posible, como hemos comentado antes, en hipoglucemia. Y el último informe sería el informe de la AGP, que es un informe estandarizado para la mayoría de las monitorizaciones continuas de glucosa, que nos van a dar información
añadida al resto de los informes que proporciona la plataforma de Clarity y nos va a dar un valor que no viene en el resto de los informes, que es el coeficiente de variación, que es el que va a ser una variabilidad baja en el momento en el que el coeficiente de variación sea menor del 36%. Estos datos son muy valiosos para el clínico, también para el paciente, al igual que los datos interiores, y sobre todo de cara a individualizarle a este paciente sus rangos objetivos de glucemia y explicarle, como hemos dicho, el porcentaje de tiempo que tiene que estar en día en unas cifras específicas, pues no solo animarle a que esté en porcentaje, sino que quizás la forma mejor del paciente de interpretarlo es cuando le decimos que esté pues con una glucemia menor de 70, menos de 1 hora al día, o una glucemia menos de 54, pues en vez de decirle el 1%, decirle menos de 15 minutos al día. Y de esta forma ayudar a individualizarle al paciente y ayudarle en el día a día a hacer cambios poco a poco, que los cambios de poco a poco van a proporcionar una gran ventaja y una gran ayuda para el paciente con diabetes y con monitorización continua. Por lo tanto, los beneficios de la monitorización continua de glucosa van a ser, como he explicado hasta ahora, individualizar y ayudar al paciente, optimizar la dieta y el ejercicio, nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas informadas relativas a la hora de las comidas y la correlación y la corrección de las dosis de insulina, y lo más importante de todo, que va a ser reaccionar de una forma inmediata y apropiada para mitigar o prevenir episodios de glucémicos agudos, tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia aguda. Muchas gracias y con esto hemos terminado la explicación sobre la descarga de Descon Clarity.